Bueno, pues tenemos ya la decisión final del jurado y tenemos a todos los premios aquí disponibles. Vamos a pedirles, por favor, que suban. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro jurado. Aquí están, maravillosos. Ha estado muy complicado, han tenido muchas dudas, mucha complicación, mucho nivel, como siempre. Un tópico, pero es verdad. Y bueno, tenemos un montón de premios. Voy a pillar la chuleta. Vamos a ir repartiendo primero en la pasarela, ¿vale? Y luego daremos los del cosplay. Kaixo, barkatu, pila gabe gelditu naiz. Pila gabe gelditu naiz, baintxen ator. Volviste. Bai, nire lankideak esaten zuen bezala. Vale, Sari asko ditugu aurten. Dime, claro, sí. Hola, no es esto. No, ¿puedo decir una cosa, verdad? Ah, vale, vale. Ah, vale. Hola, perdón, te robo el micro, lo siento. Soy muy pesada, me conocen por ser muy pesada, ¿vale? Pero esto es muy raro porque solo ves siluetas, ¿sabes? No le puedes poner cara a nadie nunca. Bueno, que nada, gracias por venir a todo el mundo, que bueno, que os habéis quedado a ver el concurso y pues que os vais a quedar a ver los premios y tal, aunque pues eso, que muchas gracias. Quiero que, por favor, aparte de daros un aplauso a vosotros, si no os habéis quedado por lo cómodas que sean las sillas, que no lo son mucho, quiero, por favor, que deis un aplauso también a todas las personas que se han subido a participar al concurso de cosplay, porque al final hay veces que nos da... Perdón, es que no estoy acostumbrada a tener traductora oficial, ¿vale? Perdón. Hay veces que nos da un poco de angustia, un poco de miedo subirnos o es nuestra primera vez y pues nos da como cosilla y al final participar en el concurso de cosplay pues es para divertirte, o sea, te subes aquí, haces tus mierdas, te lo pasas bien y pues si ganas algo, pues oye, eso que te llevas para tu casa, ¿no? Que dices, pues todo bien, pero que al final esto es un hobby, es para divertirse y pues lo importante pues es pasarlo bien y conocer gente. Entonces, por favor, un aplauso para los participantes y también para todas las personas que venís aquí a verlo, que se agradece un montón. Y ya me callo y me voy. ¡Hala! Horixe da, Mina, que esaten zuen bezala. Espera, Mina, está guapo, pero ¿cuándo perreas? Que está guapo lo que has dicho, pero ¿cuándo perreas? Que lo has prometido. Ponle Fighting Dreamers. Mina, que esaten zuen bezala, eskerrak ematen Después, dizuegu. pero lo has prometido, Cosplay pasarela, lehiaketa ikustera etortzeko, partaideei, laguntzaileei, antolatzaileei, bai audio eramaten dutenak, bai bideoa egiten dutenak, laguntzaile guztiei, bai Sanderri, bai denoi, eskerrak ematen dizkizuegu, hau egin ahal izateko, gu oso pozik etortze gara urtero, eta benetan, bihotzez, eskerrak ematen dizkizuegu. Bueno, y vamos a explicar un poco el orden de los premios, ¿vale? Vamos a ir primero con pasarela cosplay, vamos a ir con Cosmaker, ¿vale? En este sentido. Aurrena sariak eman ditugu. Sí. Os cuento un poco que tenemos 3 premios, tenemos que acarrean dinero en metálico, en efectivo, tenemos el tercer premio con 75 euros, el segundo premio con 100 y el primero con 125 y además un menú para 2 personas en el restaurante Ura Japonés de Bilbao. Y un código promocional para, ojo, una pizza en Domino's Pizza. Cuidado, esto es novedad. Que tenemos aquí contenido gastronómico en los premios de Cosmaker. Para Cosmodel tenemos varias menciones especiales que no acarrean dinero. El tercer premio de Cosmodel, que solo tiene un diploma. Segundo de Cosmodel con 30 euros y 50 euros para el primero de Cosmodel. Y ojito, que también se lleva el primero de Cosmodel, pedazo de menú en el Ura Japonés de Bilbao y también una pizza. Sanderrek esan duen bezala, pasarela cosplayen eta Kosmodelen 3 sari aukiko ditugu. Kosmodelen 3. saria diploma bat eramango du, 2. sariak 30 euro eta diploma bat ere, eta lehenengo sariak 50 euro diploma bat. Menu bat 2 pertsonentzat Ura jatetxe japonesan, Bilbon dagona, eta deskontu bat Domino's Pizzan. Cosmakerren 3. sariak 75 euro eta diploma bat, 2. sariak 100 euro, eta diploma bat, eta lehenengo sariak 125 euro, diploma bat, eta Domino's Pizzako deskontu berezia, eta menu bat 2 pertsonentzat Ura japones jatetxea. Bilbon dagona. Bueno, y mientras estamos aquí preparando las pedazos de bolsas. Cosplay sariekin segitzeko. Ojo, bolsas de Hataraku Saibo con plaquetas incluidas, cuidado. Aipamen bereziak ere egongo dira, broma, gero cosplay palan, 250 euro diploma bat, kupoi bat 50 eurokoa, web cosplay shop, hogar del foamen, grupal lehenengo saria 300 euro, beste diploma bat, Domino's Pizza.
deskontu bat, eta 100 euroko erosketak Weban Cosplay Shop El Hogar de Foamen. Gero cosplay banakakoan bigarren saria 150 euro, diploma bat, 30 euroko kupoi bat, Cosplay Shop El Hogar del Foamen. Eta lehenengo saria individual, 200 euro, beste diploma bat, eta deskontu bat Domino's Pizzan, gero bi pertsonentzako menua. Jatetxe asiatika Antxeta baita Beru Amorebietan dagola, pintxo berezi bat dauka Chicken Dragon Bao, eta kupoi bat 30 eurokoa Cosplay Shop Hogar del Foamen. Bueno, resumiendo un poco todo lo que ha dicho, que ojo que ha pegado aquí, nos ha contado todo absolutamente. Bueno, decir que agradecer que parte de los premios, en este caso de cosplay, corren a cargo de la tienda belga Cosplay Shop, El Hogar del Foam, que nos otorga 30 euros para el primer premio individual de cosplay, 30 para el segundo y 100 para el grupal. Y también tenemos el menú para 2 personas para el primero de cosplay individual. En este caso no en el Ura, sino en el restaurante de fusión asiática Antxeta baita Beru de Amorebieta. Y hay que decir también que con la conmemoración, aprovechando que tenemos este evento de Manga More, ha preparado Daberu un pincho especial llamado Chicken Dragon Bao que podéis probar en su taberna Antxeta, ubicada en la calle Luis Urrengo Echea, 8. Para decirme algo de los premios. Bueno, empezamos con Cosmaker, perfecto. Cosmakerrekin hasiko gea. Vale, o sea, vamos en el orden que viene aquí. Vale. Bueno, pues empezamos con el tercer premio de Cosmaker, que otorga 75 eurazos. A ver quién lo tiene, por supuesto. Lo tiene Lune. Y el tercer. Sí, sí. Y el tercer premio de categoría Cosmaker es para... A ver, Lune. Hirugarren saria... Txaran. Ainara! Ainari! Txalo bero bat! Ainari con su cosplay de Loki. Posa junto con la preciosa Lune. Recibe tu premio. Posa. Zorionak eta txalo bero bat! Vale, y vamos con el segundo premio, que en este caso pues tiene 100 eurazos. Urrengo bigarren saria pasarela cosplay Cosmakerrena 100 eurokoa da, bai? Y nos lo va a dar nuestro prefecto, nuestro chamán goblin favorito, nuestro chamán goblin de confianza, que lo mismo te cura, que lo mismo te corta una pierna. Segundo premio de Cosmaker con 100 eurazos es para Jazz Cosplay de Albedo. Txalo bero bat, mesedez! Yo le doy mi aprobación porque llevo una camiseta de Blue Lock. Muy bien, Yasmina, muy bien. Eta urrengo saria Cosmakerren lehenengo saria izango da 125 eurotan. Ojo, y no olvidemos también, no solo los 125 euros, sino el menú para 2 personas en el restaurante Ura y también el código promocional para Domino's Pizza. Y en este caso, el primer premio de Cosmaker. Que no sé el nick, sé quién es, pero no me sé el nick perfectamente. Bueno, viene sin nick porque es Miguel de Agnologia. Txalo bero bat! Que bueno, ahora veis un señor de naranja, pero es Agnologia, ¿eh? Yo le conozco, doy crédito, doy fe, pongo la mano en el fuego por este señor. Un fuerte aplauso. Zorionak! Lehenengo saria hau berekoak izango da. Vale, pues nos vamos a Cosmodel, nos vamos con el tercer premio de Cosmodel. ¿Quién lo tiene? Lo tiene de nuevo Lune Dark. Urrengo saria... Y en este caso, el tercer premio de Cosmodel recae en... Merón de Eclipse Butterfly. Eclipse Butterfly entzat da.
Zorionak eta txalo bero bat mesedez. Viene muy nerviosa, Cuidado, que lo mismo te arrolla, Lune. Kontuz eskaierekin. A ver, venga, cuidado con la escalera, eso es. Muy bien. Cumpliendo las normas de seguridad. Muy bien. Y recibe tu premio. Ah, ojo, que ponía 0, pero son 20 euros, Cuidado. Cuidado, 20 eurazos, Aurrerago mesedez. Iotze zaretenean mesedez jarri aurrerago argazkia ondo ateratzeko. Y bueno, del tercero al segundo, 30 euritos que otorga este segundo premio de Cosmodel. En este caso, la preciosa Mina Starliard nos está otorgando. Bueno, va a hacer el perreo ya antes de tiempo, Ojo. El segundo premio de Cosmodel cae del clavo de Ramubun, que viene de Ame-chan. Cosmodelen bigarren saria Ame-chan entzat. No está. Se ha ido. Ez dago. Bueno, se lo damos luego, no pasa nada. Berandugo emango diogu. No pasa nada, Mina. Bajón. Baino Ame-chan entzata. Vacío. Saria. Le han hecho un ghosting que en TikTok no te pasa, Saria bera etorri daiteke bihar. Influencer experimenta el ghosting por primera vez, Cuidado, óleo sobre lienzo. Bestela Instagram bidez edo antolatzeiekin hitz egin da bere saria Que alguien la llame o algo, no sé. Si la conocéis, llamadla, que se ha llevado 30 eurazos. Y primer premio de Cosmodel con 50 eurazos. Cosmodeleko lehenengo saria 50 euro. Que se lleva también la cenita y la pizza, como tiene que ser. Además, va a recibir el premio de un gran almirante. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Se lo vas a dar a tu nieto porque se lo lleva Diamond de Luffy. Zorionak, Luffyrentzat. Un poquito de nepotismo estamos viendo aquí, Txalo bero bat. Atraparle nunca fue la opción, ¿verdad, Gart? Tú aquí a cazar no vienes, A ver, poneos. Bai, argazkia ateratzeko mesedez, aurrean jarri. Eskertuko genizueke sariaren bila etortze zaretenean aurrekaldean jartzeko argazkia ondo ateratzeko, mesedez. Momentito que vamos con las 3 menciones que tenemos, ¿vale? Vamos a ir pidiendo de uno en uno que suban los mencionados por el jurado por la pasarela. En este caso, primera mención se la va a llevar nuestro Transformer Adur con su Nemesis Prime. Aipamen berezia Nemesis Prime-entzat da txalo bero bat mesedez. Que de nuevo va a tener un reto duro por delante. Kontu zibili. Vamos ahí, sup. Ahí está. Bueno, oye. Cosplay. Oye, ahora mejor, ikaragarri berezi eta ederra. Ay. Sí, ponte. Quiere ir con todo. Ve con Mina. Ve con la preciosa Mina. Ai, etorri aurrera mesedez. Alba dezu. Txalo bero bat! Ha venido la chica. Ven aquí, recibe el premio. De nuevo, recordamos, Ramubun de Ame-chan, segundo premio de Cosmodel, que se lo va a dar Mina. Cosmodelen bigarren saria Ame-chan entzat da. ¿Has visto? Los finales felices molan, ¿a que sí? No, hombre, pero ponte. Hemen argazkia ateratzeko mesedez. Txalo bero bat! Bueno, a ver, estamos teniendo un concurso accidentadillo, pero se soluciona rápido. Está bien, hay muchas soluciones de emergencia, pero seguimos con las menciones. En este caso, voy a llamar al escenario a Jul y su Denji con las motosierras. ¿Cómo está? Urrengo aipamen berezia Chainsaw Man Denjirentzat da txalo bero bat mesedez.
Ahí está, ahí está. ¡Ojo! Sigue con... Bueno, qué maravilla. Qué maravilla esas manos de motosierra. ¡Chalo Benovat! Hay futuro, ¿eh? Hay relevo generacional en el cosplay. Hay esperanza. Sonríe el cosplay. Sonríen las pros, sonríe Cosplay Shop, tienda de fan por excelencia y patrocinadora de este evento, que seguro que después de hoy tiene un montón de pedidos. Si no, hacedlo, es un tío muy majo. Última mención de la pasarela. En este caso, la mención va para un dúo. Y es un dúo de la princesa Mononoke. Recibamos en el escenario a Poison y Little Witch. Azkeneko aipamen berezia, Poison eta bera alabarentzat da, Mononoke Hime. Ay, madre. Datoz. Txalo Benovat, mesedez. Está mala. La niña está mala. Vale. Esan digute bere alaba ez dagoela ondo, así que badakigu bihar etorriko Vale, dela. que viene alguien en representación suya porque la chavalita es muy chiquita y está malita. Oso txikia Bueno, pues denez, alguien que bere recoja el alaba, premio en su honor. Lagun bat etorriko da. Sariaren Que no queremos bila. hacerle ghosting. Vale, oso ondo. Vale, pues seguimos. Bueno, pues sepáis que tiene una mención. Ala. Itxoin, Sander, itxoin, badator norbait. Badator norbait. Ojo, ojo, que vienen aquí a... ¿Tú lo recoges? Venga, va, pasa. Completamente acúrate. Ala, cógelo. Ahí lo tienes. Fuerte aplauso para el... Txalo Benovat. Para el albacea de Little Witch. Lo conservará hasta que la niña tenga 18. Noski baiet, bere amak askotan irabazi izan ditu Mangamoren sariak, eta noski baiet merezi dutela sari hau ere bai. Bueno, pues empezamos con los premios de cosplay. Vamos primero con la mención especial del jurado. Bai, sari potoloekin hasiko gea gaur, cosplay sariekin. Recordad que tenemos la mención del jurado y luego tenemos la mención a la mejor actuación. En este caso es la mención especial del jurado, ¿vale? Epaimaiak aukeratzen duen saria, gero ak edo beraien... En este caso lo dará el atractivo Garp. Eta gero, hirugarren, bigarren eta lehenengo sariak. Pues la mención especial del jurado en categoría cosplay se la va a llevar Fantástica de Mononoke. Epaimaiaren sari berezia, Mononoke printzesak eramango du. Sane, Txalo Benovat. Oso. Bueno, pues vamos con la siguiente mención, en este caso la mención que tiene Mina, que otorga, digamos, el premio a la mejor actuación valorada por el jurado, con valor de 50 euros esta mención especial a la actuación, ¿vale? Eta aktuazioaren aipamen berezia da... Y el ganador de la mención especial a la mejor actuación es Lander Plus con su madre Gozel. Madre Gozelentzat, Txalo Benovat, mesedez. Muchas gracias, Lander, por no hacerle ghosting a Mina, que ya va con miedo. Muchas gracias. Eskerrik asko eta zorionak. Eta orain... Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sari Evangelion. potoloekin hasiko gea. Inicia el Evangelion, ¿es esto? Bueno, vale, tenemos tres más que son primero grupal, primero individual y segundo individual. En este caso, vamos con el segundo individual, que tiene un valor de 150 euros, su diploma, un cupón de 30 eurazos para compras en la web del Hogar del Foan, alias Cosplay Shop, y en la gran aplauso del público. Y se lo va a dar, y ahí está. Segundo premio individual recae en las manos de Soran de Hocus Pocus. Banakako bigarren saria, Hocus Pocus birentzako da. Txalo Benovat, mesedez. A ver, yo no te voy a mentir, ¿vale? Pero como igual una ortodoncia con los 150, un Invisalign, ¡guau! Guapa. I press on you. Y vamos ahora, ¿vale?, con el cosplay grupal, que tiene un pedazo de premio valorado en Sanderrek esan duen bezala, taldeko cosplayen aurreneko saria. 300 eurazos. 300 euro.
Además de 100 euros más para comprar en la web Cosplay Shop y comprarse 3 rollos de foam de alta densidad belga. Y bueno, también tienen una pizza gratis. Está guay. La tienen que pedir con piña. No, es mentira. No. Es la que ellos quieran, ¿eh? Domino's se ha aportado. Bueno, buen patrocinio este año y bueno, lo va a entregar un grupazo, en este caso. Un grupazo heterogéneo, porque tenemos a Harley con un Goblin. Es un poco, no sé, incategorizable, pero bueno, oye, bien bonitos y bien guapos que están. No lo demoro más porque el primer cosplay, el premio al ganador del Cosplay Culpa se lo lleva Ice Crown con The Witcher. Zorionak! Taldeko lehenengo saria The Witcher taldearentzat. Bueno, el Berserker viene envenenado ya. El Berserker viene ya a matarnos a todos. ¡Eskellige! Euki dituzten arazo guztien ondoren pena merezi izan du. Txalo bero bat, mesedez! Además, con este dinero van a poder comprarse el caballo para la próxima actuación. Un caballo que se buguee. Además, ¿quieres decir algo? Zorionak! A ver, ¿se me escucha o se me escucha? A mí el año pasado, que no ganamos, me pidieron que si ganábamos, nos diéramos un besito. Yo se lo debo a mi público. Entre vosotros, ¿no? Ah, vale. Eta bukatzeko banakako Ya está. lehenengo Yo pensaba que me lo iba a dar a mí, tío. Me he quedado fatal. Digo, joder. Ahora, por una vez que me... Digo, no iba a tener suerte. Nahi bai, baino... Ai, uste Más gosteado que Mina. Es terrible. Y bueno, último premio. El cosplay individual. Ganador o ganadora. Que se lleva, bueno, todo esto. 200 euros en metálico. Un cupón de 30 euros para comprar foam. Un menú para 2 personas. Un menú fusión asiática en la taberna Ancheta. Baitaberu, cuidado. Y también una pizza. O sea, te llevas comida asiática, pizza. Te lo da Gar. Yo no sé ya qué más decir. O sea, si no es este el mejor evento del mundo. Bai. Sí que llegan. Y el premio a mejor cosplay individual, en categoría de actuación absoluta cosplay y ganador del torneo regional y de la Copa de lo que sea, la Copa Mangamore, se lo va a llevar Cintia con su Sakizo, ilustración de Sakizo, Circo de Mon Amour. Banakako lehenengo saria Sakizoretzat da. Zorionak! Gran artista esta Cintia, que tenía un cosplay ultra pomposo, en la 13 era pomposo, ella es preciosa, se lo lleva. Ganadora absoluta y merecida de este cosplay. Y por favor, todo el mundo a la foto grupal, a la foto de familia, cuando acabe ella. Un último esfuerzo, ahora foto de familia, todo el mundo, por favor, agrupaos todo lo que podáis. Los que tienen menos movilidad, darles prioridad, pobre Transformer. Tú estás como yo aquí, ¿eh? No sabes ni lo que es. De no kargazkia. Yo me pongo con el Goblin, que es el puto amo. Eskerrak ematen dizkizuegu etorri zareten guztiei, parte hartu dezuten guztiei, laguntzaile guztiei, antolatzaile guztiei, benetan bihotz. Gaurkoz bukatzen dugu, baino bihar gehiago izango dugu. Txalo bero bat! Bueno, y sobre todo también agradecer a nuestro jurado, que se ha portado fantásticamente, han sido geniales. Yo creo que han tenido un trabajo duro, un trabajo que han sacado con nota. Y bueno, todos los que habéis ganado y los que no también, un fuerte aplauso por venir aquí, vestir el evento, ser especiales, ser los puñeteros jefes de aquí. Generaciones nuevas, generaciones veteranas. Aquí hay sitio para todos, somos una gran familia. El cosplay siempre debería serlo. Y espero que lo hayáis disfrutado. Ya, no hay más cosplay en Mangamore, pero queda todavía mucho evento, todavía queda algo más hoy. También tenemos mañana. Y Mina no ha perreado. Ez joan mesedez, Y se va. daiko kontzertua dago orain.
mesedez, taiko kontzertua dago nahi. No se vayan, por favor. Ahora tenemos un concierto de taiko que es precioso y de verdad merece la pena verlo. Pena merezi du taiko kontzertua ikustea orain. Ez zaitezte joan, mesedez.